Muy buenas tardes a todas, a todos. Muy buenas tardes a todas, a todos, compañeras, compañeros. Es un gusto estar nuevamente para mí en mi alma mater. No es mi facultad, pero sí la universidad, pues es mi alma mater y es un gusto estar acá. Ahora vengo como miembro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y pues bueno, el día de hoy nos reúne un tema fundamental para el desarrollo de las personas, que es vivienda digna como derecho humano. Reciban un cordial saludo de nuestra presidenta, la maestra Rosario Piedra Ibarra, de nuestro secretario ejecutivo, el licenciado Francisco Estrada, y de los directivos de la Secretaría del Consejo Técnico Consultivo de la CNDH. Hablar de vivienda como derecho humano no es sencillo, pues generalmente se entiende este derecho como un servicio que el Estado debe otorgar a sus ciudadanos. Desde siempre, tener una vivienda ha sido una condición indispensable para sobrevivir y desarrollarse como ser humano en términos de seguridad, autonomía e independencia. A pesar de la importancia que significa tener una vivienda, han sido escasos los esfuerzos que se realizan para reflexionar sobre la vivienda. Es por ello que espacios como el que se abre hoy aquí en la Facultad de Arquitectura nos permitirá reflexionar acerca del derecho a la vivienda como derecho humano. Derecho que, por cierto, está plasmado en la Constitución mexicana. Veamos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4 que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. De igual forma, la Agenda 2030, en su objetivo 8, nos dice que la vivienda sostenible promueve en sus procesos de construcción el trabajo decente y el impulso a nuevos y diversos sectores de la economía, a la par de proteger los derechos laborales y promover el entorno de trabajo seguro. Además, se fomenta la productividad mediante la diversificación, la modernización, la tecnología y la innovación. De manera indirecta, el sector de la vivienda puede contribuir al empleo y a condiciones de inclusividad laboral que permitan erradicar el trabajo forzoso y el trabajo infantil mediante el fortalecimiento de la capacidad de las instituciones financieras para ampliar el acceso al crédito. Eso dice el objetivo 8 de la Agenda 2030 y dice algunas cosas más, y ahí va marcando cuáles son, puntualmente cuáles son dentro del objetivo 8 esos puntos. Y recordemos que en febrero del 2019 se expide en la Ciudad de México la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías, donde se exponen los motivos para considerar la vivienda digna como parte fundamental del desarrollo humano. Esa ley en su artículo 19 dice que toda persona tiene derecho a una vivienda digna, con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes y viviendas y asentamientos humanos de interés social. El derecho a la vivienda, ahí termina lo de la Constitución. El derecho a la vivienda digna implica que los ciudadanos de todos los perfiles económicos y socioculturales tengan o deban tener la posibilidad de acceder a una vivienda de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, con seguridad en su tenencia y que, como asentamiento, atienda estándares éticos de calidad, lo cual redundará en una mejor condición de vida. La idea de vivienda digna alude a una edificación que permite a sus habitantes vivir de manera segura, confortable y en paz. La noción, por lo tanto, se vincula a ciertas características estructurales y ambientales de la morada en cuestión. Es importante tener en cuenta que el derecho a la vivienda forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la Organización de las Naciones Unidas destaca en diversos documentos que dicha vivienda debe ser digna y adecuada, es decir, tiene que permitirle al individuo
alcanzar un nivel de vida aceptable. Pero todo esto podríamos seguir leyendo y consultando documentos, pero creo que lo mejor ahora es que los expertos que nos acompañan hoy suban al estrado y nos den su punto de vista y nos den sus reflexiones. Los dejo con los maestros, con el maestro Francisco, Paco, de cariño, lo conozco de mucho tiempo. Y bueno, pues te doy el uso de la voz y pues me despido. Con permiso, muchas gracias. Pues vamos arrancando ya la presentación. Creo que este escenario es muy importante, que la Universidad Nacional Autónoma de México siga atendiendo, ¿no? Y estando atento a las necesidades de las comunidades y en general de la sociedad, ¿no? Considerando pues que este derecho, pese a estar ya consagrado en toda esta normatividad, realmente no ha sido un derecho plenamente garantizado para el conjunto de la sociedad y por diversos factores, ¿no? Que vamos a tratar de reflexionar aquí y sobre todo entendiendo qué es para nosotros o qué tendría que ser la vivienda digna, ¿no? Entonces, daremos la palabra. Aquí realmente esto queremos quitarle un poquito de formalidad, ¿no? Es un tema que nos compete a todos. Los expertos de las viviendas son los habitantes, ¿no? Son la propia gente que día a día ha hecho muchísimos esfuerzos para poder acceder a una vivienda, y ahora también con el maestro Pachi, con Roberto Pimentel, él nos va a estar colaborando en seguir el programa, ¿no? Entonces nos va a ir dando la palabra. Yo voy a estar aquí apoyando a los compañeros también de servicio social que andan aquí, a la compañera de las Lunas, que también hizo todo un esfuerzo para acompañarnos y poder ir trabajando con la maestra Lula, que bienvenida también sea, y a todos nuestros compañeros que creo que realmente hay mucha experiencia aquí que tenemos que aprender a voltear a ver desde la academia y aprender que hay muchas formas, hay muchas experiencias muy ricas que tienen que seguir siendo atendidas y apoyadas. Adelante, Pachis. Muy breve para arrancar. Nuestro primer ponente es el doctor Fernando González Lozada. Él es geógrafo, formado aquí en nuestra UNAM. Asimismo, tiene maestría y doctorado en estudios latinoamericanos y actualmente se encuentra realizando una estancia postdoctoral en Facultad de Arquitectura. Pues, adelante, por favor, compañero. 15 minutos, ¿cierto? Bueno, muchas gracias por esta invitación. Desde hace algunos años venimos trabajando con un conjunto de arquitectos y arquitectas, y uno de los temas que nos ha inquietado tiene que ver con el tema de la vivienda. Y la antesala que nos presentaba Ángel, la vivienda como derecho o la vivienda digna como derecho, es un elemento que es importante retomar para poder contraponer con la realidad, ¿no? Partimos de una idea en la cual en los últimos años, sobre todo desde el periodo neoliberal, la vivienda se ha visto como una mercancía y no como un derecho. Y eso ha tenido profundas consecuencias en todo el país, ¿no? Es una parte fundamental que habría que reconsiderar. Cambiar la concepción de la vivienda como mercancía a cambiarla y transitar hacia la concepción de una vivienda como un derecho, y la vivienda digna sobre todo, ¿no? Porque hay que ponerle apellidos lamentablemente a veces a las cosas. Es un factor fundamental. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque como ya también nos lo mencionaba Ángel de la Comisión de Derechos Humanos, aunque en el artículo 4 constitucional está plasmado el derecho a la vivienda, aunque México ha ratificado convenios internacionales respecto a esto, dista mucho de lo que se plasma en las constituciones, en los convenios que son vinculantes aún así, a la realidad que se vive en el día a día. Voy a hablar específicamente de los últimos 20 años, de una circunstancia que ha ocurrido en México, para poder hacer interlocución con lo que también Ángel nos planteaba, la vivienda digna como aquella de calidad, bien ubicada, con servicios básicos, con seguridad en su tenencia y que como asentamiento atienda estándares éticos de calidad.
Esto para todos los perfiles socioeconómicos. Sabemos que la situación se ha agudizado. Voy a partir de hablar de que estamos en una crisis de vivienda abandonada en México. Los datos del INEGI nos muestran, hemos hecho un rastreo de los últimos 20 años, que pasamos de 5.2 millones de viviendas abandonadas en el 2005, es decir, en pleno periodo auge de la vivienda como mercancía, a un número de 6.1 millones de viviendas abandonadas para el 2020. Es una terrible contradicción y una brutalidad, casi algo criminal para la población de México, porque los mismos datos del INEGI nos muestran que hay una demanda de 8.1 millones de viviendas que solicita la ciudadanía. Es una terrible contradicción porque hay 6 millones abandonadas y hay 8 millones que demandan una vivienda. Esto habrá que explicarlo en este sentido. Mi aportación intentará ser, brindar una especie de contexto general espacial en torno a esta situación. De acuerdo con el informe de la Encuesta Nacional de Vivienda del 2020, en México el mayor problema estructural que se presenta en las viviendas es la humedad o filtraciones de agua con 44.2%, seguido de grietas y cuarteaduras con el 40.8%. Las entidades con mayor frecuencia en este tipo de problemáticas son Tabasco, Yucatán, Campeche y Chiapas, lo que nos habla de una condición de los materiales de la vivienda, ustedes como arquitectos, como arquitectas, que es un aspecto fundamental, y que durante las políticas neoliberales uno de los elementos que mayor repercusión tuvo en la vivienda digna o con la falta o de no construir vivienda digna tenía que ver con el tipo de materiales. Veamos todos los complejos habitacionales que se desarrollaron en la zona metropolitana de la Ciudad de México, pero no solo de la Ciudad de México, que tenían estas características para abaratar los costos de producción. De las viviendas propias, 58.5 tiene la necesidad de realizar algún arreglo o remodelación y 58.1 requiere hacer una construcción o ampliación de espacios. La población de México vive en espacios hacinados, es otro de los elementos que hay que considerar. Es decir, que el tamaño de la vivienda también incide en la calidad de vida, ¿no? Creo que la pandemia nos mostró cómo se intensifican las problemáticas al interior y cómo los aspectos de violencia se agudizan por ese tipo de lugares hacinados. Chiapas, Guerrero, Tabasco y Oaxaca tienen los porcentajes más altos en necesidad de hacer alguna construcción o ampliación. Se indagó en todas las viviendas del país para la necesidad de adaptar espacios para personas con alguna discapacidad y se encontró que 12.9 precisa pasamanos, 12.8 poner rampas, 12.3 adecuar baños y 9.9 ampliar puertas. ¿Por qué retomo este dato? Porque una de las características, si pretendemos pensar a la vivienda digna, tiene que ver con pensar la diversidad de habitantes que tenemos. Y en este caso se habla solo de discapacidad, pero no es exclusivamente de discapacidad. Tiene que ver con comunidades indígenas, por ejemplo. En la Ciudad de México se habla del 90% de las 68 lenguas indígenas de todo el país, que tiene que ver con una presencia histórica y con flujos de migración, ¿no? Es decir, que también la vivienda tendría que responder a esas características o adecuaciones culturales, ¿no? Porque la gente migra también con su forma de territorializar, con su forma de habitar, y a eso tendría que estar dando respuesta los diseños de vivienda que se están realizando, no solamente en la Ciudad de México, a veces peco de urbanocentrista, y habrá que quitarnos eso de la cabeza, pero también en otras entidades esta parte es fundamental, ¿vale? Y como ya me había mencionado hace rato, en 3.1 millones de viviendas reportaron dificultades económicas para solventar los pagos relacionados con la vivienda, crédito de vivienda o problemas del pago de la renta derivado del impacto del COVID-2019. ¿Esto a qué se refiere? Que también el diseño de la vivienda digna tendría que ver con la asequibilidad, ¿no? Un aspecto fundamental, porque nada sirve seguir elaborando departamentos en la Benito Juárez, en Coyoacán, ¿no? En la Cuauhtémoc, si esos departamentos no son asequibles, ¿no? Por lo que una condición estructural a la que obliga a la población es a comprar en complejos en Tecámac, en Amecameca, y ese es uno de los elementos que quiero destacar respecto a las características de la vivienda y la crisis de vivienda que vivimos en México. Este tipo de viviendas abandonadas representan un patrón de arco hacia las zonas metropolitanas, es decir, que hay una centralidad fuerte, como es el caso de la Ciudad de México, que es como lo es Guadalajara, como lo es Monterrey y otras tantas ciudades, y que donde se van a localizar esas viviendas abandonadas de las cuales habla el INEGI son en las periferias, en las zonas metropolitanas. Pensemos, por ejemplo, en cuánto tiempo, y a muchos estudiantes de aquí de la universidad no lo estoy dejando mentir, como dijo Paco, ellos son los expertos también en vivienda,
cuánto tiempo le representa en llegar a su espacio de estudio, a su espacio de trabajo, ¿no? A acceder a algún servicio de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pensemos en ese tiempo, en el desgaste que representa en cuestiones del cuerpo, de cuestiones emocionales, porque estamos hablando de vivienda digna, pero también los gastos que representa en el sentido económico, ¿no? Muchos de los lugares de estas viviendas abandonadas, los costos del transporte son más altos o no hay suficiente frecuencia del transporte o vienen saturados, que son condiciones que contribuyen a abandonar ese tipo de viviendas, ¿vale? Entonces es un aspecto fundamental que debemos de considerar. Otro de los elementos que a mí me gustaría destacar, que tiene que ver con la vivienda digna, yo no soy experto en construyendo viviendas, evidentemente, ¿no? Pero sí una cuestión que hemos analizado que tiene que ver con qué es lo que hace habitable una vivienda más allá de la vivienda o en el desdoblamiento de la vivienda, que tendría que ver, por ejemplo, con el equipamiento urbano, que se le denomina con el equipamiento urbano, en ese sentido. Es una parte fundamental. Y solo a manera de provocación les voy a dar un ejemplo que sale en uno de los reportes del Infonavit, ¿no? En el cual las mujeres, hicieron un estudio, en el cual las mujeres hacen una mejor elección de la vivienda. ¿A qué se verá? No quiero caer en justificar patrones históricos de división sexual del trabajo. No, esa no es mi intención. Mi intención es mostrar que esa cifra nos habla de que las mujeres toman en consideración todos estos otros aspectos necesarios para la reproducción de la vida. ¿Dónde está? Aunque se les ha impuesto el cuidado de los hijos, de las hijas y a veces hasta del marido, ¿no? El hijo de 40, 50 años también. Pero hacen mejores elecciones. ¿Y por qué hacen mejores elecciones? Porque tiene que ver con la reproducción de la vida en ese sentido. Y son expertas en ese sentido. Silvia Federici ya lo ha hablado en ese sentido. Necesitan saber y buscan saber dónde está la escuela, cómo es el transporte, dónde está el mercado, dónde está la clínica, si va a ser viable de acuerdo a sus dinámicas, qué espacios tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es una cuestión trivial. Y si pensamos en construir vivienda digna, tendríamos que aspirar a conocer esos elementos. Porque yo podría decir, me faltaría desarrollarlo, pero que la política de producción de vivienda de los últimos años ha sido exclusivamente androcéntrica en ese sentido, porque no considera todo este tipo de elementos, de equipamiento que tiene que ver con la reproducción de la vida, de conectividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? En ese sentido. O sea, habría que recuperar estas interpretaciones y esta información que están generando las instituciones oficiales para poder transitar hacia una vivienda digna. Otro de los aspectos, y por eso lo menciono aquí, que es sumamente olvidado, reitero que yo no hablo como arquitecto en este aspecto porque no soy especialista en la construcción de casas, pero sí hemos avanzado un poco en la investigación espacial, tiene que ver con todas las actividades o espacios que se desdoblan o están vinculados a la casa. Yo les voy a hablar de un ejemplo de una investigación que he realizado sobre los centros culturales oficiales y no oficiales que existen en la Ciudad de México. Otra vez una disculpa por mi urbanocentrismo, ¿no? Por esta centralidad, pero es parte de lo que hemos investigado y que me sirve como ejemplo para mostrar lo que vengo hablando. Nosotros nos preguntamos cuáles eran los centros culturales oficiales pensando como en un desdoblamiento del habitar, ¿no? Porque es una parte fundamental que genera identidad, que genera arraigo territorial, que genera otros espacios donde uno puede construir comunidad, que puede también incluso generar otras opciones económicas, es decir, son espacios polisémicos o que desde nuestra perspectiva pueden ser polisémicos y polivalentes, como diría el doctor Paco, ¿no? En ese sentido, y que son sumamente importantes para permanecer en ese espacio en el cual habitamos. Entonces nos dimos a la tarea de georreferenciar los centros culturales oficiales hasta el año 2020. Esta investigación es hasta el año 2020. Y identificamos que de los 246 centros culturales oficiales, el 50% están concentrados en 3 alcaldías. 68 en Cuauhtémoc, 28 en Benito Juárez y 27 en Coyoacán. Y el resto de la población, ¿no? el resto de los centros culturales oficiales están divididos en las siguientes 13 alcaldías. Esto ya nos habla de patrones de centralidad que tendríamos que ir rompiendo para poder generar otros mecanismos de equipamiento urbano para que el resto de la población tenga acceso a este tipo de servicios, ¿no? Y es una parte fundamental. Esos puntitos amarillos son los 246 centros culturales oficiales. Sin embargo, los sobrepusimos sobre una capa de un mapa de marginación, ¿no? Que nos habla de las características y condiciones de ciertos grupos de población. Entonces, los puntos más rojos son los que mayor grado de marginación presentan y los puntos blancos o los segmentos blancos los que menor grado de marginación presentan.
¿vale? Es una parte fundamental para poder entender dónde se agudizan o cómo contribuyen la ausencia de este equipamiento urbano en las desigualdades. Por lo tanto, si estamos pensando en política pública, tendríamos que pensar en este tipo de patrones y dónde es donde hace falta generar equipamiento urbano, en este caso de los centros culturales. Solo lo pongo como ejemplo, pero podríamos hacer lo mismo con rampas de acceso, ¿no? Para personas con discapacidad. Podríamos hacerlo en cuanto a términos de conectividad, podríamos hacerlo en cuanto a mercados, podríamos infinidad, en cuanto a escuelas, podríamos hacerlo en cuanto a múltiples elementos que se consideran dentro del equipamiento urbano. Sin embargo, también un aspecto fundamental es que la población, la sociedad civil, no se queda cruzado de brazos para construir su hábitat, ¿no? Y aquí está desarrollado en la facultad sobre la construcción social del hábitat, ¿no? En ese sentido se ha hablado mucho. Y entonces encontramos que no solo había más de 380 centros culturales comunitarios, independientes, autogestivos, vecinales dentro de la ciudad. Número que supera al número de centros culturales oficiales. ¿Esto por qué? Porque es una necesidad también de la población, y son los expertos, como decía Paco, en construir los espacios de acuerdo a sus necesidades. A manera de ejemplo, si comparamos los centros culturales oficiales con los centros culturales no oficiales, los centros culturales no oficiales, y por allá va mi pista, ¿no? O parte de lo que creo que podría ser una especie de luz, presentaban una mayor diversidad de actividades de acuerdo a las necesidades de la población. Y eso es muy, muy, muy importante porque es lo que nos está diciendo la gente, qué es lo que necesita. Se ocupaban los espacios no solamente para dar actividades de zumba que se hacían, pero que tiene que ver con el ejercicio. Se ocupaban los espacios para hacer asambleas vecinales, se ocupaba ese mismo espacio para hacer una fiesta, se ocupaba ese espacio para hacer un velorio, se ocupaba ese espacio de juego para los niños y las niñas, se ocupaba ese espacio para hablar de feminismo, ¿no? Se ocupaba ese espacio para hacer espacios de contención frente a las violencias que se vivían, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un aspecto que a mí me gustaría señalar, porque si queremos construir vivienda digna, tenemos que escuchar ese tipo de espacios. Yo solamente pongo de ejemplo pero hay múltiples, ¿no? Es decir, que tenemos que retomar las necesidades, las experiencias, lo que mencionan los habitantes y las habitantes de acuerdo a sus necesidades, porque muchas veces, y con esto cierro mi participación, partimos de los diseños desde arriba, ¿no? Y desde afuera, sin considerar los diseños participativos desde adentro y de manera horizontal. Si queremos aspirar a construir políticas de vivienda, a generar diseños arquitectónicos que consideren a la vivienda digna como esto, no tendríamos que estar pensando solamente en el espacio en el cual duermen, ¿no? Las personas, sino en el espacio en conjunto en el cual, y habría que aprender a hacer estas lecturas de esos mismos actores. Yo dejo esta mi participación para no abundar más o aprovecharse de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. El derecho a la vivienda va más allá de las paredes hacia adentro, va de las paredes hacia afuera. Autores como Carrión nos hablan de esto, de que tenemos que ir articulando esa vivienda hacia el barrio, hacia la calle, para poder ir construyendo esa habitabilidad extendida de la que nos acaba de hablar Fernando. Dentro de estas visiones hay que tomar en cuenta cómo entran los grupos técnicos, cómo los grupos técnicos pueden aportar desde visiones más profundas cuando se construye el acompañamiento con las comunidades. Para esto es aquí que hoy nos está acompañando la arquitecta Tatiana Sánchez de Casa y Ciudad para ver un poco esta visión desde cómo se articula el profesional del espacio con otras disciplinas y sobre todo con la población para construir la participación en esto. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. A continuación les voy a presentar algo que tiene que ver con la vivienda adecuada y su relación con el cambio climático. ¿Por qué tocar este tema? El año pasado, como otras veces más, Casa y Ciudad fue llamada justo a estar presente con el relator de derechos humanos en el tema de vivienda adecuada y a su vez sumó un tema que es el tema sobre el cambio climático, cómo impacta
el cambio climático en el tema de la vivienda adecuada y en el derecho humano, ¿no? Entonces, justo quise presentarles esta exposición que yo presenté en esa reunión a nivel latinoamericana, para justo ir dando cuenta que en sí al hablar del derecho humano es un tema que se va interrelacionando, el derecho humano a la vivienda, se va interrelacionando. Este derecho nos permite acceder a otros derechos y viceversa. Entonces, el mirarlo en sí mismo aislado es una de las cosas que necesitamos aprender a no hacerlo, a mirarlo cómo se articula y a su vez cómo se puede ir operando, pensando, proponiendo desde la parte de la incidencia en la política pública. Y esto desde la mirada de justo nosotros, los asesores técnicos, los profesionales, desde una mirada interdisciplinaria y transdisciplinaria, ¿no? Primero quisiera decirles que en las dos participaciones que me han antecedido, justo hablan de vivienda digna porque se basa en el cuarto constitucional. Sin embargo, nosotros hemos apelado al término de la vivienda adecuada y a mencionar estas 7 cualidades en sí mismas, que ya las mencionaron, pero a mí me gustaría nombrarlas como se nombran desde Naciones Unidas, que justo es el tema de, son las 7 cualidades, que es la seguridad de la tenencia, la disponibilidad de los servicios y la infraestructura, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación, la adecuación cultural y la habitabilidad. Todos estos elementos, en un momento más les presentaré cómo los miramos desde la parte técnica. Todos estos elementos al final se pueden convertir y se pueden medir, ¿no?, a través de indicadores que justo nos darán cuenta si se está llevando a cabo o no este ejercicio del derecho humano a la vivienda adecuada. La que sigue, por favor. Bueno, sucede que en la América Latina el 80% de la población vive en las ciudades y se tiene detectado que esta población se incrementará en los siguientes 20 años. ¿Y qué va a suceder? Pues que las zonas edificadas, la densidad será triplicada. Esto es un dato que, bueno, nos lo da el Instituto de Ciencias de Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Esta fotografía estoy aplicando un caso práctico. Este caso práctico está al norte de la Ciudad de México, justo cercana a la reserva del Tepeyac, y que, bueno, aquí podemos mirar desde cómo se operativiza, vamos a decirlo así, un derecho humano en la política pública de vivienda. La siguiente, por favor. ¿Qué sucede? Hablaban hace ratito, ¿qué sucede con el derecho humano a la vivienda adecuada? Que justo este derecho se hace inaccesible y poco asequible justo para la población de menos recursos, ¿no? Por ahí hay un dato que actualmente hay un nicho, ahorita lo estaba ahorita confirmando, que justo hay hasta 2 veces, a la actual política de vivienda atiende a la población que percibe hasta 2 salarios mínimos diarios. De ahí, la privada atiende a partir de 5 salarios mínimos. Y sucede que hay un vacío en la actual política de vivienda, en donde de estos 2 a 5 salarios mínimos, pues se ha quedado, nosotros nos preguntamos quién los atiende, ¿no? Y justo este caso que les decía, este caso al norte de la Ciudad de México, que es la colonia Gabriel Hernández, actualmente forma parte de este sector en donde se percibe hasta 2 salarios mínimos, forma parte desde los índices de marginalidad, de alta marginalidad. ¿Y qué sucede con el cambio climático? Pues nos dice
aquí hay esta serie de mapas, igual del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático. El año pasado hubo un climatón, yo estuve presente y de ahí fue que fui monitoreando estos datos. Sucede que en las zonas de mayor marginalidad, donde se va a incrementar el 20% de población, donde se va a triplicar la edificación, va a existir este fenómeno que es el tema de la isla urbana. O sea, no solo es la pobreza, no solo es la inaccesibilidad a la vivienda, sino también hay que sumarle este otro elemento que es el cambio climático. Por eso es que desde Naciones Unidas están llamando ya a justo vincular los derechos humanos con los actuales fenómenos que están sucediendo, ¿no? Que tiene que ver con el cambio climático y que tiene que ver con todos los elementos de sustentabilidad. ¿Qué sucede? Pues al norte justo vemos cómo se va a ir incrementando y entonces, como se presenta menor cantidad de infraestructura verde, se va a presentar esta mayor concentración de calor en estas zonas de la ciudad. Y entonces eso nos lleva a pensar como profesionales del hábitat y la vivienda, qué estrategias de mitigación y de adaptación tendremos que estar proponiendo, porque pues esto ya está, nos está llegando de manera a marchas forzadas, ¿no? Actualmente vivimos hace 2 meses de esta onda de calor y empezar a pensar justo qué tenemos que proponer y cómo se une al tema de la vivienda adecuada, también forma parte de nuestras tareas como profesionales. La siguiente, por favor. Bueno, justo esto, nosotros hemos creado, creo que falta uno, ¿no? Bueno, desde Casa y Ciudad, bueno, hemos creado este gráfico que justo habla de cómo crear, ¿no? El tema de, o cómo mirar el tema de la vivienda adecuada y el cambio climático, la importancia de incidir en la política pública, ¿no? En distintos temas, en desarrollo, vivienda, hábitat, y que esa incidencia tiene que ser con los distintos actores, con los actores de los 3 distintos órdenes de gobierno, con los profesionales, con los habitantes, con las organizaciones civiles, con los académicos, con los funcionarios, porque al final eso se aplica en un punto que es en la comunidad, el territorio y la vivienda. Pareciera que hablar de vivienda adecuada es un concepto que está en la estratosfera, pero justo nos toca mirarlo porque a nosotros como profesionales pues nos toca operar, los que nos dedicamos al tema de la vivienda y sobre todo al tema de la vivienda en el marco de la producción social de vivienda, que es esta vivienda en donde los habitantes toman el proceso de producción de esta vivienda, ya sea de propia mano o contratando a otros, ¿no? A través de, pueden edificarla. Entonces, justo a nosotros lo que nos es importante señalar es que siempre con las comunidades que trabajamos, ahora estamos implementando, manejamos esta línea del derecho humano a la vivienda adecuada, producción social de vivienda y hábitat sustentable, pero también hay que mirarlo en su impacto, en la incidencia sobre el tema de cambio climático. Y bueno, ¿qué sucede en la actual política pública? Que es lo que quisiera señalar. Se están haciendo estas iniciativas justo para mirar no solo la vivienda adecuada, sino toda esta serie de temáticas que pueden ser o ya llegan a ser problemáticas de atención fundamental. La actual política pública maneja como eje transversal
el tema del derecho a la vivienda adecuada y el tema de la producción social de vivienda, atendiendo a estos sectores, ya les decía, de hasta 2 veces salarios mínimos. Recientemente, a partir del 2018, habrá sus observaciones, quiero decirlo. Se ha ejecutado esta política de atención a estos grupos bajo esta mirada de los derechos humanos, reconociendo otras maneras de producción, fortaleciendo, ¿no?, estas otras maneras, y que, bueno, al final ha venido señalando la importancia de la asistencia técnica integral a partir de distintos profesionales desde las distintas áreas, y que justo las soluciones que se den tengan que ver pues con estas 7 cualidades que ya les he ido mencionando. Y bueno, yo hasta aquí, si no hay una, dejaría aquí, y que bueno, al final también es importante mirar el tema del derecho humano a la vivienda adecuada como un sistema que se articula, pero además que es intersectorial. Atenderlo desde un solo lugar, desde una sola mirada, es atenderlo desde una manera parcial. Por eso es importante llamar a la integralidad, a la interrelacionalidad, pues, de los otros derechos humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, arquitecta Tatiana. Nuestro tercer ponente ahorita tiene todavía un poquito de retraso, está dando clase, todavía no llega acá al aula. Vamos a hacer un pequeño cambio de programa. Vamos a pedirle por favor a la Brigada de Servicio Social de aquí de Facultad de Arquitectura que venga para compartir un poco. ¿Qué nos interesa que se vaya haciendo aquí? Pues el empezar a articular las visiones de los profesionales con la visión de los estudiantes para después ya aterrizarla hacia las visiones de las comunidades. Lo interesante de esto es el cómo podemos articular el caminar preguntando, que creo que es algo que no nos enseñan en la escuela y muchas veces se nos enseña nada más una cuestión muy decimonónica de la propuesta espacial, pero la propuesta espacial no es nada sin la vida que va a albergar. Y esa vida trae dinámicas, trae inercias, trae incidencias, y eso es justamente lo que nos van a visibilizar ahorita las y los compañeros de servicio social en su participación. Ya. Aprovechamos el cambio para quienes están llegando y no hay lugar, por aquí ya hay unos asientos disponibles todavía. Bueno, buenas tardes. Ahora que estamos hablando de vivienda, en el servicio social de la facultad, una de las brigadas está enfocada a analizar la unidad habitacional Mujeres Ilustres en la alcaldía Iztacalco. Entonces, complementando el tema de la vivienda, nosotros vamos a presentarles cómo hemos abordado esta investigación, cuáles han sido nuestros primeros acercamientos, enfocándolo al tema de la vivienda adecuada. Bueno, cabe mencionar que somos 6 integrantes del servicio, es Joana, Aura, Ibrahima, el compañero Anselmo, y el compañero Carlos y su servidora Lucía, ¿no? Entonces, ¿podemos empezar? Bueno, en el servicio nos hemos enfocado, como les decía, en esta unidad habitacional. Y en base a ello llegamos a un objetivo, que el objetivo es la recuperación de espacios que están apropiados dentro de la unidad a partir del fortalecimiento del tejido sociocomunitario. Como lo mencionaron los ponentes anteriores,
pues la vivienda no solamente implica a los 4 muros donde dormimos, donde cocinamos, sino va más afuera de este espacio, ¿no? Donde convivo con mis vecinos, incluso los equipamientos que hablaba el primer exponente, cómo son necesarios para que nuestra vivienda o nuestro día a día, nuestro vivir, sea adecuado no solamente al interior, sino también al exterior. Y aquí viene al momento de que nos apropiamos y vivimos el exterior, que hacemos un fortalecimiento de un tejido sociocomunitario que puede apoyar o puede no contribuir a ciertas actividades y dinámicas dentro de la vivienda. Como les dije, nosotros también nos basamos en el término no vivienda digna, sino una vivienda adecuada, que viene en los Objetivos de Desarrollo Sustentables de la ONU. En el punto número 11 nos habla de vivienda, ¿no? Y entonces nosotros, siempre que estamos haciendo las discusiones en el servicio, cuestionamos entre qué es digno y qué es adecuado. Entonces, para términos de este ejercicio que estamos abordando, lo llamamos vivienda adecuada y tenemos 3 ejes, que es la dimensión física, la dimensión entorno-territorio y la dimensión de habitabilidad social. La siguiente. Aquí mencionamos otra vez las 7 características que nos menciona ONU para tener una vivienda digna, y dentro de estas 7 características hemos intentado meterlas dentro de estas 3 líneas de acción. Para ello, ya identificando lo que queremos, las líneas en las que nos vamos a basar, nuestro primer acercamiento con la unidad fue una visita en la que analizamos ciertas características, hicimos una visita de campo para ver cómo estaba, y mientras íbamos analizando encontramos ciertas características. La manera de abordar estas 3 líneas fue mediante mapeos. Entonces mi compañero Ibra les va a explicar acerca de cómo hicimos estos mapeos, este acercamiento, y lo que fuimos descubriendo en cuanto a la vivienda y los espacios dentro de la unidad habitacional. Bueno, a ver, ponle la siguiente. Como primer paso en este mapeo y de este acercamiento que tuvimos, empezamos a identificar esta unidad habitacional por sectores, ya que se nos hacía muchísimo más fácil comprender primero como por partes, para después comprender cómo pasaba, ¿no? Todo, la vida dentro de esta unidad, como en un conjunto. Ajá. Ya de una vez teniendo esta información y todo lo que recabamos en nuestra visita, empezamos a identificar ciertas zonas, como lo es las zonas recreativas que pusimos con amarillo, que son zonas que se nos hacen que pueden ser importantes para lo que pueda pasar y lo que podamos hacer para una articulación de este espacio. Y también empezamos a ver cómo funcionaban estos flujos, ¿no? De cómo las personas transitaban y vivían por dentro. Con esto, la siguiente, identificamos ciertas zonas, ¿no? Como zonas blandas que por lo general están en los accesos, que son estas de rosa, que nos permiten como una mejor integración y articulación. De lo que está pasando en la vida de esta comunidad. Y también las zonas duras, que, ¿cómo se le prende el botoncito? Que son estas, en las que encontramos un poquito más de conflicto, ¿no? En la manera en la que se puede articular, ¿no? Ya que están como apropiadas bastantes zonas de estas, ¿no? Después intentamos mapear, ya una vez hablando con las personas, nos hicieron notar varios aspectos del espacio, y también otros que nosotros notamos que podían ser como las áreas verdes, ¿no? Lo hicimos por zonas, y entonces mapeamos, y así tenemos como pues un entendimiento de lo que hay en el espacio en su estado actual. Ya pueden ser como las jardineras, la zona de talleres, que son zonas de trabajos, que ahí pasa algo porque también es una apropiación del espacio, y queremos entender cómo también es un punto a atacar, ¿no? Como para formalizarlo, ¿no? O sea, para hacer que se integre de mejor manera. Otra zona muy importante, que es la de la capilla, que entendemos este espacio como un espacio articulador, ¿no? Que es de cohesión social, en el que pues, se suceden muchas cosas, fiestas patronales y todo, entonces es otro aspecto que estamos viendo.
Otras son las colindancias, que son aspectos que vimos que también influye mucho lo que pasa con los edificios de lado, porque están deteriorando estas, ya que estamos viendo que por la mala construcción y de cimentación, varias de estas están dañadas. A ver la siguiente. Bueno, aquí por ejemplo pudimos ver estas zonas, que dentro de las zonas duras, por ejemplo, están bloqueadas, ¿no? Y entonces se genera un espacio muerto y que ya no permite como articulación. La que sigue. Bueno, aquí vemos más de lo mismo, ¿no? De los accesos, igual estas zonas. Va, la que sigue. En el estado actual, estas son colindancias con la zona de áreas verdes que en realidad no se ocupa, que hemos percatado eso. Sigue. Y bueno, ya como siguiente paso intentamos entenderlo a otra escala más grande. En esta escala empezamos a basarnos en los indicadores del INEGI para saber aspectos pues, fundamentales de la sociedad de Iztacalco, ¿no? Ya no solo de la unidad habitacional Mujeres Ilustres. Uno de estos, por ejemplo, es la educación, la salud, en qué grado se da, cómo se da, si es pública, privada, y la movilidad, ¿no? De si trabajan por ahí, ya sea para la escuela también, o se tienen que trasladar y cómo sucede estos intercambios con el contexto urbano, ¿no? Y el entorno territorio, así como también pues, las edades de las personas y ya. Ajá. Y es la que sigue. No, sí, pero se pasó. Aquí, bueno. Si quieren, por ejemplo, aquí hicimos un ejercicio de mapear los diferentes equipamientos que hay alrededor de la unidad habitacional basándonos en los 6 tomos de Cedesol. Esto para también saber si la población que habita esta unidad tiene satisfechos estos servicios o estas necesidades que brinda el gobierno, ¿no? Como es educación, cultura, espacios para recreación, centrales de abasto o de comercio. Entonces, como mencionábamos, hay muchos aspectos que en este primer acercamiento a la unidad hemos ido detectando de no solamente si la vivienda es adecuada, si tiene fisura la grieta o si no tiene una altura adecuada. Estamos tratando de analizar los otros aspectos, ¿no? ¿Qué tan asequible es? ¿Qué tan bien ubicada está? La comunidad tiene estos servicios satisfechos o hay una falta de ellos, ¿no? Entonces, como les decía, este análisis de este primer acercamiento, pues lo estamos enfocando no solo a la vivienda que conocemos de 4 paredes, sino como en un entorno un poco más grande. Y bueno, ya el siguiente paso que nos estamos planteando sería que necesitamos entender la vivienda como espacios de comunidad. Es una pregunta que nos estamos haciendo y estamos intentando desarrollar en este siguiente paso de acercamiento, ¿no? Y entendimiento de esto. Y otro punto sería conocer los hábitos del carácter humano y el contexto dentro de la comunidad nos ayudará a crear espacios seguros. Y para esto desarrollamos 3 preguntas que nos interesa que la mayoría de la gente reflexione para entender mejor este habitar social, ¿no? Día a día que tenemos y también crear empatía en esto. Y es cómo vives en tu comunidad, has identificado puntos a mejorar y cuáles son los factores que favorecerían un espacio más cómodo para todos. Bueno, igual nosotros seguiremos trabajando con esta brigada y con este espacio que es la unidad habitacional Mujeres Ilustres, así que trataremos de resolver estas 3 preguntas, más las que vayan saliendo y las que vayamos descubriendo en el camino. Entonces, si quieren conocer en qué termina, pues acérquense al servicio social. Ahí seguramente dejaremos un archivo de qué es lo que estamos trabajando y obviamente enfocado a una vivienda digna y a lo que se puede hacer para que la cohesión social funcione para mejorar una vivienda y la armonía de los habitantes. Gracias.
Muchas gracias a las compañeras y compañeros de Servicio Social. Este primer bloque de ponencias ha tratado de hacer una estructuración. Si ustedes van siguiendo el hilo conductor, vamos desde la escala ciudad, lo urbano, la escala barrio, hasta la escala unidad habitacional. Para el siguiente bloque, vamos a ver, como dijo la compañera ahorita, vamos a ver esa segunda parte. Cómo se pelotea esto ya con la comunidad un poco, pero vamos a tener como que un pequeño intercambio. Ese intercambio de temas, de visiones, de elementos, lo vamos a tener después de un receso que vamos a dar ahorita de 15 minutos. ¿Sale? Gracias. Entonces, nos vemos a la 1:11, reiniciamos. Gracias. A 2:11, perdón, 2:11. La máquina del tiempo. ¿Sí?